A ver, banda, yo sé que muchos están con la cabeza en la temporada actual, que si Red Bull, que si Mercedes, que si Ferrari vuelve a ser Ferrari, pero la neta, lo que se viene en 2026 es un cambio tan grande que casi parece que la Fórmula 1 va a reiniciar como si fuera un videojuego cuando metes un parche gigante. Y justo ahí, donde la cosa se pone rara, es donde un señor llamado Fernando Alonso puede volver a lucirse. Pero antes de clavarnos, déjenme soltarles este dato que parece chiste, pero es anécdota. Más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos. No manchen. Si ya llegaron hasta acá y se chutaron mis choros de F1, pues píquenle al botón de suscribirse. No cuesta, no duele y hasta me ayudan a que esta comunidad siga creciendo. Ya, fin del comercial. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Se viene un reglamento totalmente nuevo, tanto en chasis como en aerodinámica, y esto abre la puerta a que los equipos y los pilotos tengan que volver a aprender desde cero. ¿Qué significa eso? Que la pista se va a llenar de incertidumbre, de errores, de inventos raros y de oportunidades. Y si hablamos de alguien que vive de la adaptación y la creatividad, es Alonso. Aquí me quiero detener. Siempre que se habla de Alonso, la gente dice la garra, la resiliencia, que si defiende como nadie, que si te cierra todos los huecos. Y sí, todo eso es verdad. Pero yo creo que la magia de Alonso no está solo en que sea un guerrero, sino en que es un piloto que agarra lo que sea y lo hace funcionar. Díganme ustedes, ¿qué otro piloto ha brillado con V10, con V8, con híbridos V6, con Michelin, Bridgestone y Pirelli, con aerodinámica vieja y nueva, con efecto suelo y hasta en Indy o Le Mans? O sea, este tipo es como esos compás que juegan FIFA, PES, Mario Kart y hasta con el control al revés, y aún así te ganan. Y ojo, tampoco quiero sonar como esos fans que creen que Alonso ya tiene el tricampeonato en la bolsa nomás porque 2026 cambia las reglas. No. La Fórmula 1 siempre ha sido un deporte donde el coche manda, y todos lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que cuando las cartas se reparten otra vez, hay pilotos que tardan en entender el truco del videojuego, y hay otros que lo descifran en 2 vueltas. Y Alonso, históricamente, siempre ha estado en el segundo grupo. De hecho, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién creen que va a adaptarse más rápido a este nuevo estilo de conducción? ¿Alonso, Verstappen, Leclerc? ¿O creen que va a llegar algún tapado como Piastri y dar la sorpresa? Déjenlo en los comentarios. Quiero leerlos. Lo que sabemos hasta ahora es que 2026 va a ser la era de la gestión de energía. Así como antes hablábamos del ritmo de carrera o de cuidar las llantas, ahora la clave será saber cuándo gastar y cuándo regenerar esa batería gigante que le van a poner a los coches. Y aquí es donde entra un tema que me parece clave, el famoso Lift and Coast. Para los que no estén tan metidos en el término, se los traduzco en cristiano. Es básicamente levantar el pie del acelerador antes de frenar, dejar que el coche vaya a vela un rato y luego ya clavar el freno. En la F1 actual se usa para ahorrar combustible, para no sobrecalentar tanto el motor y hasta para cuidar frenos. Pero en 2026, el Lift and Coast va a ser la técnica para recuperar energía eléctrica. Imagínense la escena, recta de Monza, Alonso volando, levanta antes de frenar, el coche empieza a regenerar energía y, mientras todos los demás todavía están entendiendo que tan pronto tienen que levantar, él ya está calculando con precisión de cirujano dónde hacerlo para que le rinda mejor la batería en la siguiente curva. Eso es Alonso. Ahí es donde puede marcar diferencia. A ver, raza, agárrense porque aquí viene la carnita más técnica pero contada sin tanto rollo de ingeniero que luego hasta da flojera. La cosa es que en 2026 la Fórmula 1 va a cambiar como nunca antes, y no lo digo nomás por decir. Estamos hablando de que los coches van a ser más chiquitos, con llantas diferentes, aerodinámica móvil, sí, como un DRS turbodopado, y sobre todo con un cambio brutal en la unidad de potencia. Hoy en día, el motor de combustión interna, el 5.6 1.6 turbo de toda la vida en la era híbrida, es el que manda, te da alrededor del 90% de la potencia. Y la parte eléctrica apenas pone su granito de arena con un 10%. ¿Pero qué creen? En 2026 va a ser casi un 50/50, la mitad combustión, la mitad eléctrica. Eso es un cambio que no solo altera cómo se arma el coche, sino cómo se maneja, cómo se piensa la carrera y hasta cómo se entrena el piloto. Ahora sí, vamos al detalle. Actualmente tienes el MGUK y el MGUH.
El primero, que es el motor generador cinético, te da unos 161 caballitos extra y regenera energía cuando levantas el pie. El segundo, el MGUH, se encarga de recolectar energía del turbo, de ese molinito que gira a miles y miles de revoluciones. Entre los dos hacen un buen jale. Pero adivinen qué, en 2026 el MGUH se va al carajo. Lo van a quitar. Así, sin miramientos. Y lo único que queda es el MGUK-Pero, con un pequeño detalle. Va a pasar de 161 caballos a unos 469 caballazos eléctricos. O sea, es como pasar de tener un patín eléctrico a que te pongan un Tesla Plaid en las venas. Suena brutal, ¿no? El problema es que quitaron al MGUH, que también regeneraba, pero le triplicaron la chamba al MGUK. Y ahí está el coco del asunto. Porque si solo tienes un sistema para recolectar energía y lo tienes que exprimir al máximo, eso significa que la forma de manejar va a cambiar muchísimo. Ahí es donde entra lo que te decía del lift and coast. Antes se usaba para ahorrar gasolina o bajar temperaturas, ahora será el truco para mantener la batería viva. Imagínense, banda, ya no es levanto para cuidar el coche, ahora es levanto porque si no lo hago me quedo sin batería y al final de la recta me pasan como si yo trajera un bocho. Y aquí les pregunto, ¿ustedes creen que pilotos como Leclerc o Russell, que son rapidísimos pero todavía no han vivido tantos cambios de reglamento, van a pillar esto tan rápido como Alonso? Yo la neta lo dudo. Max quizás sí, porque el tipo es un animal competitivo y procesa todo rapidísimo. Pero hay una diferencia. Alonso lleva 22 años adaptándose a reglamentos distintos. Ese colmillo no se compra en la tienda. Imaginen también cómo va a sonar la F1. Porque, según lo que ya se anda filtrando, los coches van a tener esas bajadas de marcha raras en plena recta solo para que el motor siga girando alto y el MGUK regenere más energía. Eso, sumado a que con los nuevos mapas de motor hasta en frenada el coche va a seguir girando para recargar, va a darnos sonidos rarísimos. Algo así como cuando en 2011 los difusores soplados hacían que el motor pareciera estar vivo aunque el piloto no estuviera pisando. ¿Quién de ustedes se acuerda de eso? Estaba rarísimo, pero era un espectáculo. Y aquí viene otro punto. Todo esto implica que la cabeza del piloto va a ser todavía más importante. No tanto para poner el coche en la pole, eso seguirá dependiendo de la máquina, sino para gestionar carrera. Saber cuándo regenerar, cuánto levantar, en qué curva dejar que la batería respire y en cuál gastar como si no hubiera mañana. Y yo no sé ustedes, pero si hay alguien que lee las carreras como si fueran un libro abierto, es Alonso. Déjenme darles ejemplos. El español es de los pocos que en plena carrera piensa 3 curvas adelante. ¿Se acuerdan de Canadá, cuando jugaba con Hamilton y el DRS como si fueran ajedrez? Eso es justo lo que en 2026 va a marcar diferencia, saber cuándo sí y cuándo no gastar energía. Y ojo, no es que yo diga que Alonso va a ser Superman y va a ganar sí o sí. Pero si hay pilotos que pueden adaptarse rápido, él es uno. De hecho, en la lista de los que yo veo con ventaja pondría a Alonso, a Verstappen, tal vez a Norris, y quizá a alguien frío y cerebral como Albon. Pero en cuanto a experiencia de 1000 batallas, Alonso está arriba. Otro punto que me llama la atención es que con menos aerodinámica y coches más pequeños, el tema de las trazadas va a ser más creativo. Ya no va a ser esa F1 de entra perfecto, clava el coche en el apex y sal como robot. No, aquí va a ser de inventarse líneas raras, de buscar un poco la improvisación. Y otra vez, ¿quién creen que se frota las manos con eso? Exacto, Alonso. Yo hasta me imagino un onboard del asturiano en 2026, todos pegaditos al límite de la curva, y él probando una línea que parece absurda pero que le permite regenerar un poquito más y salir con energía suficiente para defender o atacar. Y al final de la carrera, cuando veamos el análisis, nos vamos a quedar con cara de, claro, así ganó posiciones. Y aquí les quiero preguntar algo directo. ¿Ustedes creen que Alonso todavía tiene gasolina o batería, jeje, para aprovechar este nuevo reglamento? Porque sí, tiene 43 años ya para entonces, pero también tiene más callo que todos los demás juntos. Yo lo veo y pienso, si hay alguien que puede sacarle jugo a esto, es él. Además, no olvidemos que Alonso no solo es F1. El tipo ya se metió en Indy, en Le Mans, en Resistencia,
en el Dakar, y en todos lados se adaptó rápido. Eso no es normal, banda. La mayoría de pilotos cuando cambian de disciplina se ven perdidos al inicio. Alonso, en cambio, agarra un volante distinto y parece que lleva años ahí. Esa es su carta fuerte. Ahora, otro tema delicado, ¿qué tanto va a influir el coche? Porque por mucho que Alonso sea un maestro en adaptarse, si Aston Martin o quien sea que le dé el asiento no le pone un coche competitivo, la cosa se complica. Y ahí está el gran debate. ¿Será que en 2026 el piloto tendrá un poco más de peso, tal vez un 20% contra el 80% del coche? ¿O seguirá siendo lo de siempre, 95% coche y 5% piloto? Yo me inclino por lo primero. Creo que habrá un margen más grande para el piloto. No una locura, pero sí lo suficiente para que la experiencia y la inteligencia marquen diferencia. Y ahí, Alonso puede robarse titulares. Por cierto, ¿qué opinan de que la Fórmula 1 se esté pareciendo cada vez más a la Fórmula E con tanta gestión de batería y lift and coast? ¿Les gusta o sienten que se pierde la esencia? Yo sé que muchos extrañan los quinto 10 rugiendo, pero aceptémoslo, eso ya no vuelve. Lo que sí podemos tener es espectáculo distinto. Para cerrar esta parte, Alonso no necesita que el reglamento esté hecho a su medida. Lo que necesita es lo que siempre ha tenido, un contexto donde la improvisación y la adaptación sean claves. Y justo eso es lo que 2026 va a traer. Y bueno, compás, hasta aquí ya tenemos claro que 2026 va a ser un terremoto técnico en la Fórmula 1. Pero ahora vamos a meterle más lupa a lo que realmente puede pasar en pista y a cómo los pilotos, y en especial Alonso, podrían lidiar con ello. Para empezar, hablemos del miedo más grande que se escuchó cuando se presentó el reglamento, que los coches se iban a quedar sin batería en plena recta. Sí, suena a chiste, ¿no? Como cuando en el Mario Kart te truena el hongo a mitad de camino y te pasan todos. Pues algo parecido se temía aquí. Imagínense a 300 km por hora, se te acaba el jugo eléctrico y de golpe bajas como si manejaras un Tsuru. Peligrosísimo. De hecho, Verstappen fue uno de los primeros en decir, oigan, aguas, que esto puede provocar accidentes serios. Y no era exageración. En las primeras simulaciones de los equipos sí aparecía esa bronca, potencia brutal al inicio de recta y luego ¡pum!, se caía como piedra. ¿Qué hicieron entonces? Ajustaron la manera en la que la batería entrega la energía. Ahora, en lugar de tener un corte drástico, va a haber una caída gradual. Es decir, que si empiezas con 1000 caballos combinados y la batería se agota, no te vas a ir de golpe a 500. El sistema irá cortando poco a poco, como en 7 segundos. ¿Qué significa esto? Que en una recta como Monza, que dura unos 24 segundos a fondo, el último tercio lo vas a hacer con menos potencia, pero sin que sea un cambio brusco. A ver, sigue siendo una desventaja, pero al menos no es un susto mortal. Aquí es donde la gestión se vuelve un arte. Porque el piloto no solo tendrá que pensar en frenar tarde o salir rápido de curva, sino en cómo estirar la batería hasta el final de la recta. Y yo no sé ustedes, pero Alonso es justamente de esos que piensan en todo al mismo tiempo. La trazada, la defensa, la estrategia del rival y ahora también la batería. Es como si tuviera 3 cerebros operando a la vez. Y no soy yo el único que lo dice. Alex Albon, por ejemplo, ya declaró que el coche del 2026 se siente diferente a cualquier cosa que hemos usado antes y que va a tomar tiempo acostumbrarse. Y aquí está lo interesante. Albon menciona que los pilotos con mayor capacidad cerebral para procesar tanta información van a sobresalir. Tómala. Eso es como si hubiera dicho el nombre de Alonso sin decirlo. Piénsenlo. ¿Qué piloto en la parrilla ha demostrado tantas veces que puede improvisar sobre la marcha? Que en plena curva ya está planeando cómo va a usar el DRS en la siguiente vuelta, o cómo va a administrar llantas y combustible sin que nadie se lo diga por radio. Sí, Max es un crack y tiene ese instinto asesino. Leclerc es rapidísimo en clasificación. Hamilton es un maestro con coche dominante. Pero la creatividad táctica de Alonso es única. Otra cosa que va a cambiar es el tema de los alerones móviles. Ahora no solo será el DRS, sino un modo X y un modo Z. No es Dragon Ball, aunque suene. En recta podrás abrir al máximo para tener mínimo drag y en curva se cerrarán para darte carga.
Todo esto estará delimitado por zonas específicas, como el DRS actual. Pero ojo, sumado al Lift and Coast, esto puede dar lugar a estrategias rarísimas. Imagínense, Alonso activa el modo X, levanta antes para regenerar batería, mantiene velocidad alta sin frenar tanto y logra recargar lo suficiente para usarlo justo en la salida de curva. Mientras tanto, otro piloto hace Lift and Coast tarde, pierde energía y se queda corto al final de recta. Ese tipo de microdetalles, que parecen insignificantes, pueden definir adelantamientos o defensas. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿creen que la FIA no se va a volver loca tratando de regular todo esto? Porque entre modos de alerón, baterías regenerando, mapas de motor y límites de 8.5 megajulios por vuelta, va a ser un quilombo. Yo hasta creo que más de una carrera se va a definir por sanciones de energía mal gestionada. Y ahí es donde pilotos vivos, que entienden mejor las reglas que los propios comisarios, van a brillar. Otro tema que me late es el de los circuitos. No todos van a sufrir igual con este reglamento. Mónaco o Hungría, por ejemplo, con tanta curva lenta y poca recta, casi ni se van a enterar. Ahí la regeneración es natural, porque cada 2x3 estás frenando. Pero ¿qué pasa en Monza, en Bakú o en Las Vegas? Ahí son rectas eternas con el acelerador a fondo. ¿Qué crees que va a pasar? Exacto, los pilotos tendrán que jugar con el Lift and Coast desde mucho antes, y el que no lo entienda rápido, se queda sin batería antes de llegar a la chicana. Y aquí me pongo a imaginar. ¿No creen que va a ser épico ver un Alonso versus Verstappen en Monza, donde los dos vayan calculando quién levanta antes para regenerar más y quién arriesga para mantener velocidad? Ese tipo de batallas van a ser oro puro. Ahora, ojo con otra cosa, este reglamento no significa que Alonso tenga la 33 asegurada. No hay que caer en ese fanatismo. Si Aston Martin no da el salto o si Red Bull sigue fabricando cohetes, la diferencia seguirá ahí. Pero sí significa que Alonso tendrá más margen para meter sus manos y marcar diferencia. Y conociéndolo, va a estar en todas, peleando como siempre. Les quiero soltar otra pregunta para que la dejen en comentarios. ¿Prefieren esta Fórmula 1 más técnica, de gestión de energía, o extrañan la vieja escuela de motores a tope y pilotos solo empujando? Porque yo entiendo a los nostálgicos, pero también creo que ver a alguien como Alonso aprovechar estas reglas puede ser un espectáculo distinto, no peor. Para mí, este reglamento es como si le dieras un nuevo videojuego a un gamer veterano. Los jóvenes llegan y empiezan a apretar botones a lo loco. Alonso llega, prueba 3 combinaciones y ya sabe cuál es el combo que mata al jefe final. Esa es la ventaja de la experiencia. Además, hay que decirlo, Alonso ha sobrevivido a todo tipo de coches. V10, V8, híbridos, Pirelli, Michelin, Bridgestone, hasta en la Indy se adaptó en semanas. ¿Se acuerdan en el Dakar cuando casi gana una etapa en su primer intento? Eso no lo hace cualquiera. Y aquí en la F1 será lo mismo. Si hay alguien capaz de entender rápido qué curva te da más regeneración o qué recta te conviene soltar antes, es él. Y no es que los demás sean malos, para nada. Verstappen va a ser durísimo, Leclerc puede volar en quali, Norris viene creciendo, y jóvenes como Antonelli o Piastri van a dar pelea. Pero insisto, ninguno tiene la biblioteca mental que Alonso carga después de más de 20 años en la máxima categoría. En resumen, 2026 no asegura nada, pero sí le abre una ventana a Alonso para demostrar otra vez lo que siempre ha hecho, resolver problemas que otros ni entienden todavía. Y bueno, banda, llegamos al punto donde toca cerrar este viaje al futuro de la Fórmula 1. Hemos hablado de motores, de energía, de Lift and Coast, de alerones que parecen sacados de Transformers, pero al final todo se resume en una sola cosa: 2026 es el año en que los pilotos tendrán que reinventarse. Y ahí, Fernando Alonso tiene la mesa puesta para brillar otra vez. No nos engañemos, el coche seguirá siendo lo más importante. Eso no cambia. Si Red Bull, Mercedes o quien sea sacan un monoplaza 5 décimas más rápido, olvídense, no hay piloto que salve esa diferencia. Pero cuando la cosa se empareja, cuando el reglamento mete incertidumbre, es cuando las manos, la cabeza y la creatividad del piloto cuentan más. Y si hay alguien que históricamente ha sacado jugo de esas situaciones, es Alonso. A mí me queda claro que el asturiano no es el más rápido de todos los tiempos en una sola cualidad.
No es Senna en clasificación, no es Schumacher en lluvia, no es Hamilton con coche dominante, no es Verstappen en agresividad pura. Pero es el que está más cerca de todos ellos al mismo tiempo. El que en cualquier circunstancia saca el 100% del paquete. Y eso, en un reglamento que obliga a improvisar y adaptarse, es oro puro. Piénsenlo, ¿qué piloto ha sabido cambiar de estilo tantas veces sin perder nivel? V10, V8, híbridos, neumáticos de 3 marcas distintas, reglamentos de aero que iban y venían, y siempre ahí, peleando. Incluso fuera de la F1, se aventó Le Mans, el WEC, la Indy, el Dakar, y en todos lados dejó huella. Eso no es suerte, es una habilidad nata para resolver lo desconocido. Claro, no podemos pedirle que sea Superman. No sería justo exigirle que a los 43 años gane un tricampeonato solo porque el reglamento cambia. Pero sí podemos decir que, si el coche acompaña, Alonso va a ser de los primeros en encontrarle el truco al nuevo videojuego de la Fórmula 1. Y eso puede significar desde puntos valiosos, hasta podios, victorias y quién sabe, tal vez algo más grande. Y aquí, banda, es donde yo les quiero soltar la última. ¿Ustedes creen que Alonso todavía tiene lo suficiente para meterse a esa pelea? ¿O creen que el futuro ya es de Verstappen, Leclerc, Norris y la nueva camada? Déjenmelo en los comentarios porque quiero leer su opinión, y de paso armar la discusión chida que siempre se arma aquí. Yo, por mi parte, me quedo con esto. En el mayor cambio de conducción que probablemente hayamos visto en la historia de la F1 moderna, el piloto más adaptativo, más creativo y más terco de todos, tiene ventaja. No garantiza nada, pero sí abre una esperanza. Y eso, al menos a mí, me emociona. Así que ya saben, si les gustó este análisis, no sean gachos, dejen su like, comenten qué esperan de 2026 y suscríbanse para seguir dándole a fondo con este tipo de contenido. Que aquí no vendemos humo, pero sí echamos buen cotorreo de Fórmula 1.